Ok. Tenemos aquí un objeto bastante curvo, como un tipo florero de madera. Vamos a tratar de aplicarle la textura siguiendo el volumen. Si quieren ustedes seguir este ejercicio en Sketchbook, si lo tienen por ahí, pueden buscar un lugar donde montar el celular y verlo, o nada más escucharlo tipo podcast, como quiera. Todos estos videos que vayamos produciendo van a estar grabados y los pueden observar en cualquier momento dentro de la plataforma. Se dan cuenta que no se ve esto. Vamos a ver Ahí está. Ok, lo primero que tenemos que hacer, como quiera, es marcar más o menos, imaginarnos dónde van a ir las sombras. Vamos a hacerlo, a irlo haciendo cada vez más intuitivamente. De hecho, pueden observar que en este objeto en particular no apliqué los 2 puntos de fuga, hay que irlos dejando de lado. Ya hemos estado practicando bastante con ellos. No significa esto que vamos a regresar a isometría ni que vamos a hacer cosas sin tomar en cuenta la perspectiva, sino que hay que irlo intuyendo un poquito más para acelerar el proceso de dibujo. En este caso, vamos a suponer que la luz no está yendo de este lado, entonces es como si toda esta parte le estuviera dando la luz y todo esto ya sería más oscuro. Técnicamente la luz toca aquí en la mesa y rebota, pero esas son cosas un poquito más difíciles de calcular. Entonces, primero es más o menos imaginarnos cómo se va a sombrear dicho objeto. Como les decía, el índice de refracción ya lo iremos viendo cuando de hecho lo vamos a ver el jueves. El jueves vamos a ver metales. Y vamos a ver que una de las grandes diferencias entre estos dos materiales son los contrastes en los reflejos. El metal, algunos plásticos satinados, el vidrio, la cerámica, todos esos materiales que tienen mucho, que reflejan la luz más agresivamente, si quieres, que la madera. Se va a ver mucho el contraste, ¿no? Entonces, nosotros vemos aquí, podemos ponerle la luz directamente encima y en ningún momento se va a ver un brillo. Se va a ver una luz, una área más clara, por supuesto, pero no se va a ver de que el foco. No se va a ver tampoco una sombra muy pesada en ninguna parte. Esto como todo mucho más plano, con mucho menos contraste. Cuando veamos el metal vamos a ver que es diametralmente opuesto, por eso nos gusta verlo en este orden. Primero los dos materiales que menos se parecen entre ellos y después vamos poniendo materiales un poquito más parecidos entre algunos, ¿no? Este, como que el que menos se parece o el más único de todos es la madera. Sobre todo por la textura que vamos a estar utilizando. Hay que ir marcando ya las vetas. No es tanto de marcarlas todas, en este caso tengo ganas, pero sí se tienen que ver ya sea alguna que otra veta. Tampoco tiene que ser totalmente rústico siempre, o sea, hay maderas que no se les nota tanto las vetas como algunos ejemplos. Por ejemplo, el bambú es bastante sutil, pero una de las características que mantiene como quiera es el grano. Entonces,
aunque estemos utilizando una madera mucho más, mucho menos marcada, tenemos que como quiera mostrar el grano. Ciertos, se les explicaba en el video pasado que el grano pues son todos estos, pues aquí se ve muchísimo, ¿no? Todos estos, imperfecciones, todos estos poritos que se alcanzan a ver en el material, que nos van a estar dando la idea o la comunicación de qué material estamos tratando, ¿no? Estamos tratando un material que es poroso, que es imperfecto, a diferencia de, por ejemplo, si estuviéramos viendo plástico, pues no. La diferencia ahí de homogeneidad de la textura, pues no es muy diferente, ¿no? Aquí no sé si alguno de ustedes tenga. A mí me gustaría utilizar una barra de grafito, porque como pueden observar me voy a tardar las horas en terminar de, de sombrear todo el objeto. Y con una barra de grafito que normalmente las utilizo y las encargo, pero pues por la situación actual no puedo mandarlos a la librería Patria, que es donde o la librería universitaria. Em, Son barras de grafito sólido que tú lo puedes utilizar de manera horizontal y estar rellenando de manera más, pues más rápida, ¿no? En lugar de estar utilizando esta punta, utilizas una barra de este tamaño y estaríamos sombreando todo esto al mismo tiempo. Entonces, eso acelera un poco o bastante el proceso, sobre todo cuando son dibujos grandes. Cuando son dibujos más pequeños, pues te termina afectando porque no puedes controlar la barra. Pero bueno, no lo tengo en la mano y ustedes no sé si lo tengan, si alguno de ustedes, entonces no lo voy a usar. Aquí la maestra Sandra utiliza mucho el borrador. Yo la mera verdad no me hallo muy bien con el borrador, pero una técnica que a ella le sale muy bien es la de difuminar previamente. Aquí podemos utilizar esfumino, pero el dedo es gratis y ya lo tienen. Em, Utilizar borrador para ir marcando luces o partes un poquito más claras, ¿no? Entonces por aquí la beta normalmente tiene una parte más oscura y un contraste donde va a cambiar. Entonces podríamos aumentarle ahí un poquito. Casi no sé, no creo que se aprecie muy bien en el video, pero nos da ahí un poquito de más textura. En- la clave del realismo, básicamente, es la cantidad de grises. El mundo real, fuera de la representación 2D, tiene muchísimos grises. Entonces, entre mayor rango dinámico tenga tu dibujo, tomando prestado el concepto de fotografía, más realista se va a ver. Entonces, no nada más son grises, sino también contrastes, luces, sombras. No olviden la escala tonal, como veíamos antes de salir, que es el mayor oscuro y el mayor claro que tenemos en una composición. Hay que utilizarlos todos,
pero entre más grises pongas, más realista se va a poder ver. Entonces, aunque haya grises aquí muy, muy sutiles, pues como quiera nos van a ayudar un poquito, aunque no los veas uno por uno, a aumentar un poquito el realismo del objeto que estén diseñando, que estén representando. También no hace falta la intención, como veíamos cuando vimos el tema de sombras. La intención no es siempre hacer la proyección de sombras, que te puedes tardar también las horas, sino más o menos entender cómo o cuáles son las características que se tienen que prestar atención para la proyección y medio improvisar un poquito. Porque imagínate que estás haciendo una motocicleta o una motoneta, no sé. Y ya la terminaste, pero ahora falta que la proyección de las sombras y te vas a tardar lo mismo que te tardas en la estructura, porque pues va a tener muchísimas pendientes, muchísimas características que hay que tomar en cuenta para la proyección. Entonces, de aquí a que lo hagas de una manera precisa, característica por característica, pues te vas a tardar mucho. Conviene practicarlo, sí, pero para poderlo improvisar ya en un proyecto o una representación, por ejemplo, esta es muy rápida. Si me pongo a proyectar las líneas, pues me va a tardar bastante, sobre todo ahorita que lo estamos haciendo en vivo. Pues qué flojera. Entonces la intención no es ser tan técnico, es lo contrario. Estamos en un mundo o en un momento en el tiempo en el que el dibujo nos va a ayudar más como una herramienta creativa y de comunicación visual, más que como una representación análoga. Si queremos una representación súper realista, pues hay dos opciones. Pero la más común es el render computadora. No significa que el dibujo está obsoleto. Yo estoy totalmente en contra de ese modo de pensamiento. El dibujo nos va a servir como manera de pensamiento tridimensional, y sin eso no puedes hacer modelados 3D en lo absoluto. Entonces, el dibujo tiene el lugar como representación rápida para mí, y ya para un render análogo, pues aplica más en la ilustración, a lo mejor ilustración científica quizá, pero para el diseño industrial es más la velocidad, más la comunicación más o menos precisa y velocidad para poder hacer una comunicación de proyectos. Por ejemplo, si te piden una serie de bocetos, bueno, pues haces varios con este acabado y vas a tener muy feliz al cliente o al maestro que tengas por ahí. Ok, para la madera de bambú, vamos a suponer que vamos a hacer aquí un cilindrito de bambú. Sí, un objeto de madera, de preferencia algún objeto clásico, o ya sea clásico de diseño, que encuentres algún mueble o alguna tetera cafetera famosa, o puede ser también algún objeto cotidiano que todo el mundo conozca. Traten de evitar hacer objetos raros que nadie haya visto, sobre todo para poder evaluarlo correctamente. Si es un objeto de tiro muy extraño, o a menos de que tengas un objeto tú y que no sabes qué tan raro es, mándame una foto.
sea, entregas la lámina y mandas una foto de qué objeto te basaste, ya sea que lo hayas hecho en persona, al natural, o que lo hayas conseguido en internet. Sí, mándenme la referencia para saber yo de en qué te estás basando. Cuestión del bambú, de repente tiene como que unos nuditos, pero no se ven ni las vetas por la manera en que se utiliza esta madera. No se ven las vetas prácticamente, nada más se ven unos como granos, como una textura. También es una madera muy clara, muy, muy blanca. Entonces en este caso voy a representar la sombra como ligeramente más oscura porque es una madera muy pálida comparada con otras. Por ejemplo, la caoba, el roble. Entonces, esa es como que una de las características. La otra es la textura súper eh, sutil comparada con esta que tenemos acá, que es como madera de pino. Normalmente también, cuando tenemos un pedazo grueso de bambú, casi siempre se generó de pegar varios pedacitos. Entonces, a lo mejor no se va a ver aquí en el corte transversal, pero aquí sí se va a alcanzar a ver que son varios pedacitos. En este caso probablemente serían 4. No se va a ver súper claro, hay que agrizar esto un poquito. Y se van a ver los granos, pero ahora de manera perpendicular. Aquí los vemos como líneas, entonces aquí los vamos a ver como puntitos. Tampoco así muy exagerado. Un cubito de plástico. Dices que medio opaco, ok. El plástico lo tenemos básicamente lo tenemos en 2 presentaciones, obviamente tiene muchas más, pero lo más pertinente para nosotros es entender el plástico poroso o mate, perdón, y el plástico satinado o brillante. Entonces, el plástico brillante lo vamos a estar representando como si fuera cerámica, como si fuera vidrio, pero sin transparencia. Y el plástico mate lo vamos a presentar de una manera bien sencilla, es el más fácil de representar de todos. Lo que tenemos es una textura totalmente lisa, una textura totalmente lisa que vamos a estar variando con respecto a la luz. Por ejemplo, esta va a ser más oscura. En el caso de un cubo o de cualquier figura recta, con caras rectas, las caras rectas no tienen brillos. O sea, normalmente si le está dando a una cara en un ángulo, la luz le va a dar a toda la cara por igual. Esto sobre todo cuando hablamos de luz natural. Si estuviéramos hablando de luz artificial, es posible que sea una luz direccional, o luz más bien focal, que le está dando solamente en un punto y nos crea un degradado. Ahorita les hago el ejemplo del degradado. Pero
Estamos hablando principalmente de caras planas, sin brillos, o de caras con degradados muy, muy sutiles. El plástico mate nunca, no tiene, tiene muy poco contraste, tiene yo creo que menos contraste que la madera. Eh, es como la sombra es súper clarita comparada con otros materiales y las luces también, o sea, son mucho más oscuras que en otros materiales. Nunca vas a ver un plástico mate con, con contrastes fuertes. O sea, incluso si le estuviera dando aquí la luz de una manera focal, estaríamos viendo aquí un degradado súper sutil. Vamos a suponer que lo estamos iluminando con una linterna arriba. Entonces se vería aquí más o menos donde le está cayendo el foco, pero a lo mejor podemos reforzar un poquito. Pero no se vería en sí el foco, se vería nada más como que una parte más clara. Estoy imaginándonos que tenemos aquí de que una linternita. Se alcanzaría a ver aquí nada más tantito más claro, pero no generaría mucho contraste con respecto a las demás partes. O sea, eso como quiera me gusta, siempre que hago ejemplos de materiales, me gusta comprobarlo, me gusta mostrárselos con ejemplos también de rendering digital. Entonces de rato les paso algunos ejemplos, pero ustedes pueden buscar fotografía o ejemplos de los materiales y van a ver ciertas características, ¿no? Entonces, en el caso del plástico mate se representaría más o menos así. Es un material muy muy sencillo de representar, por eso normalmente lo saltamos. Pero bueno, aquí está.